Hola, ¿qué tal? Me llamo María Vargas y tengo 73 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento modesto lleno de fotografías en blanco y negro de una época que ya no existe. Hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante más de 40 años. Una historia sobre ilusiones rotas, sobre secretos que nunca debieron salir de donde nacieron y sobre lo que una mujer común es capaz de cargar en silencio para proteger algo más grande que ella misma. Si alguna vez se preguntaron qué hay detrás de las sonrisas que vieron en la televisión, tal vez encuentren algo de verdad en mi historia. Soy viuda ahora. Trabajé casi toda mi vida como cocinera. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Pero hubo una época, entre 1978 y 1981, en que mi vida fue cualquier cosa menos ordinaria. Fueron apenas 3 años, pero me marcaron para siempre. Tuve el privilegio de trabajar en algo que millones hubieran deseado. Estuve dentro de la magia. Fui cocinera en los estudios de Televisa durante la época dorada del programa más famoso de México, del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado. Preparé comida para el elenco completo, para todos ellos. Y un día, sin quererlo, escuché algo que nunca debía escuchar, algo que me obligó a elegir entre la verdad y la lealtad, entre hablar y proteger. Elegí el silencio, y ese silencio me persiguió cada día de mi vida durante más de 4 décadas. Sé que muchos de ustedes crecieron viendo esos programas. Sé que El Chavo y El Chapulín fueron parte de su infancia, de sus risas, de sus mejores recuerdos. Por eso guardé este secreto tanto tiempo, porque no quería destruir esa magia. Pero ahora, cuando casi todos los protagonistas de esta historia ya no están, cuando el tiempo ha cobrado su deuda, siento que finalmente puedo hablar. Necesito hablar. Déjenme llevarlos de regreso a 1978. Yo tenía 31 años y vivía en una vecindad de la colonia obrera con mi esposo Héctor, que era mecánico, y mis dos hijos, Javier de 9 años y Lupita de 6. Éramos una familia trabajadora, de esas que viven al día, que cuentan cada peso, pero que son felices con lo que tienen. Yo trabajaba como cocinera en una fonda cerca del mercado de la Merced. El sueldo era miserable, pero me gustaba cocinar, siempre me había gustado. Mi abuela me había enseñado desde niña y yo tenía buena mano para la comida casera, para los guisos que reconfortan, para esos sabores que te recuerdan a casa. Fue mi comadre Estela quien me cambió la vida. Ella trabajaba en la limpieza de los estudios de Televisa San Ángel y un día llegó a mi casa con una noticia que me hizo brincar de emoción. Me dijo que estaban buscando una cocinera para el área de producción, alguien que preparara comida para los actores y el equipo técnico durante las grabaciones. El horario era pesado, de lunes a sábado, a veces hasta domingos, pero pagaban 3 veces lo que yo ganaba en la fonda. Mi corazón dio un salto. 3 veces mi sueldo significaba poder respirar, poder darles más a mis hijos, tal vez hasta ahorrar un poco. Estela me dijo que tenía que ir a una entrevista el martes siguiente, que llevara muestras de mi comida, algo casero, algo que demostrara que sabía cocinar de verdad. Pasé todo el fin de semana preparándome. Hice albóndigas en chipotle, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y un flan napolitano que era la especialidad de mi abuela. Lo empaqué todo con cuidado en recipientes de plástico y el martes en la mañana tomé el camión hacia San Ángel con mi bolsa llena de comida y el corazón lleno de esperanza. Cuando llegué a los estudios de Televisa, no podía creer lo que veía en mis ojos. Era enorme, imponente, con esas letras gigantes que decía Televisa San Ángel. Había guardias en la entrada, camionetas de producción entrando y saliendo, gente con identificaciones colgadas al cuello, caminando con prisa. Me sentí tan pequeña, tan fuera de lugar, pero Estela me estaba esperando en la entrada. Me llevó adentro, pasamos por varios pasillos hasta llegar a las oficinas de producción. La entrevista fue con el señor Armando Castillo, el jefe de producción de los programas de Chespirito. Era un hombre de unos 50 años, robusto, de bigote grueso y voz autoritaria. Me hizo preguntas básicas sobre mi experiencia, cuánto tiempo llevaba cocinando, si podía trabajar bajo presión, si era puntual, si podía manejar grandes cantidades de comida. Le respondí todo con honestidad. Luego le mostré lo que había traído. Abrió los recipientes uno por uno. Probó las albóndigas, el arroz, los frijoles. Su expresión era neutra, imposible de leer.
Luego probó el flan y vi cómo sus ojos se iluminaron ligeramente. Me preguntó quién me había enseñado a cocinar así. Le conté de mi abuela, de cómo había pasado mi infancia en su cocina, aprendiendo cada secreto, cada sazón. Asintió despacio y luego me dijo algo que me hizo querer gritar de felicidad. Estás contratada. Empiezas el lunes. No lo podía creer. Salí de esa oficina flotando. Estela me abrazó en el pasillo y me felicitó. Esa noche llegué a casa y se lo conté a Héctor y a los niños. Mis hijos brincaban de emoción. Mi esposo me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgulloso de mí. Por primera vez en años sentí que las cosas iban a mejorar. El lunes llegué a las 7 de la mañana. Me dieron un uniforme blanco de cocinera, un gafete con mi nombre y me llevaron a la cocina, que sería mi territorio durante los próximos 3 años. Era un espacio amplio, bien equipado, con estufas industriales, refrigeradores grandes, alacenas llenas de ingredientes. Había otra cocinera, Doña Socorro, una mujer de unos 60 años que llevaba años trabajando ahí. Ella se encargaría de enseñarme cómo funcionaban las cosas. Doña Socorro era seria pero justa. Me explicó las reglas. Teníamos que preparar desayuno, comida y cena para todo el equipo de producción, pero el almuerzo de los actores principales tenía que ser especial, con mayor cuidado, con mejor presentación. Me dijo que algunos actores tenían preferencias específicas, que algunos eran exigentes, que otros eran amables y agradecidos. Me advirtió que nunca interrumpiera durante las grabaciones, que mantuviera la boca cerrada sobre lo que viera o escuchara, que en ese lugar la discreción era oro. Mi primer día preparando comida para el elenco fue un martes. Doña Socorro me dijo que ese día grabarían varios sketches del Chavo del Ocho y que los actores llegarían temprano para maquillaje y vestuario. Me puse nerviosa. Iba a conocer a las personas que veía cada semana en la televisión, a las que mis hijos adoraban, a las que todo México adoraba. Preparamos chilaquiles verdes, huevos a la mexicana, frijoles, café de olla y jugo de naranja recién exprimido. Doña Socorro me enseñó a servir todo en charolas individuales, con servilletas de tela y cubiertos limpios. A las 9 de la mañana empezaron a llegar. El primero en entrar a la pequeña área de comedor fue Carlos Villagrán, Kiko. Lo reconocí inmediatamente, aunque no traía el vestuario del personaje. Era más alto de lo que parecía en televisión, delgado, con una sonrisa amable. Me saludó con un buenos días muy cortés, tomó su charola y se sentó a comer mientras leía un guión. Yo me quedé paralizada viéndolo hasta que Doña Socorro me dio un codazo discreto. Trabaja, no te quedes mirando como estatua, me susurró. Luego llegó María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Era diminuta, incluso más pequeña de lo que imaginaba, pero su presencia llenaba el espacio. Entró charlando con una maquillista, riendo fuerte, llena de energía. Me pidió que por favor le pusiera menos chile a sus chilaquiles porque tenía el estómago delicado. Claro que sí, señorita, le respondí tartamudeando. Ella me sonrió y me dijo que me dijera la Chilindrina, que así le decían todos. Ramón. Valdés llegó poco después, don Ramón en persona. Traía ya puesto el overol del barrendero y se veía cansado. Se sirvió café primero, un tazón grande, lo tomó de un trago y luego pidió una orden doble de huevos. Doña Socorro me explicó en voz baja que don Ramón siempre tenía hambre, que era un hombre de buen comer. Y entonces entró ella, Florinda Mesa, doña Florinda. Era hermosa, elegante, impecable. Traía el cabello perfectamente peinado y un vestido sencillo pero fino. Pidió solo fruta y café negro. Se sentó sola en una mesa apartada y sacó un libro. No habló con nadie. Había algo en su actitud que imponía respeto y distancia. Los siguientes en llegar fueron Rubén Aguirre, el profesor Girafales, y Edgar Vivar, el señor Barriga. Ellos sí eran bromistas. Entraron haciendo chistes, riéndose de algo que había pasado en el camino. Edgar me guiñó un ojo y me dijo que olía delicioso, que ya tenía hambre desde que venía en el carro. Me hizo reír, pero faltaba alguien, faltaba el más importante. Pasaron casi 20 minutos y finalmente entró él, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador de todo aquello, el genio detrás de los programas que hacían reír a millones. Entró acompañado de 2 asistentes de producción, revisando unas hojas, dando instrucciones. Era de estatura baja, complexión promedio, con lentes gruesos y una expresión de concentración absoluta. No era como los demás que llegaban relajados, charlando. Él llegaba trabajando.
Roberto Gómez Bolaños se sentó en una mesa apartada, la misma donde Florinda ya estaba. Intercambiaron algunas palabras en voz baja. Ella le mostró algo en su libro y él asintió. Había una cercanía entre ellos que se notaba incluso desde la distancia. Doña Socorro me había contado que ya llevaban años juntos, que todo el mundo sabía que eran pareja, aunque él todavía estaba casado con su primera esposa. Cuando le llevé su desayuno, me temblaban las manos. Le puse el plato frente a él con todo el cuidado del mundo. Levantó la vista, me miró a través de esos lentes gruesos y me dio las gracias con una sonrisa breve pero genuina. Eso fue todo, pero para mí fue suficiente. Había conocido a Chespirito. Los primeros meses fueron de puro encanto. Llegaba cada día emocionada. Preparaba la comida con dedicación absoluta. Escuchaba las risas que salían del foro de grabación. Veía a los actores entrar y salir con sus vestuarios. A veces, durante los descansos, se quedaban platicando en el área de comedor y yo alcanzaba a escuchar sus conversaciones. Hablaban de los sketches, de ideas nuevas, de anécdotas graciosas que les habían pasado. Mis hijos estaban fascinados. Cada noche les contaba algo nuevo, que había visto a Kiko ensayando, que la Chilindrina me había pedido una receta, que don Ramón se había comido 3 platos de mole. Javier y Lupita me pedían que les consiguiera autógrafos y poco a poco, con pena, fui juntando el valor para pedírselos a los actores. Todos fueron amables. Carlos Villagrán me firmó una foto para Javier. María Antonieta le dedicó otra a Lupita, con un dibujo de la Chilindrina. El ambiente en el set era generalmente bueno. Había bromas constantes, risas, camaradería, pero también noté desde temprano que había tensiones, pequeñas grietas que se asomaban de vez en cuando. Florinda Mesa tenía un trato especial. Era evidente que su relación con Roberto le daba un estatus diferente al de los demás. A veces daba opiniones sobre los sketches y Roberto las escuchaba con atención. Eso generaba miradas incómodas de otros actores que no se atrevían a opinar igual. Carlos Villagrán era particularmente sensible a eso. Un día lo escuché quejándose en voz baja con Rubén Aguirre. Decía que Kiko estaba siendo relegado, que antes tenía más protagonismo, que ahora todo giraba más alrededor de los personajes que hacía Florinda. Rubén le aconsejó que no se lo tomara personal, que Roberto sabía lo que hacía, pero Carlos no parecía convencido. Ramón Valdés era diferente, era el más veterano, el más experimentado. Había trabajado en radio, en cine, en teatro. Tenía un orgullo profesional que a veces chocaba con las decisiones de Roberto. Doña Socorro me contó que en el pasado habían tenido desacuerdos fuertes sobre el rumbo de los personajes, pero que siempre los resolvían porque se respetaban mutuamente. Edgar Vivar era el más conciliador. Siempre trataba de mantener el buen ambiente, de suavizar las tensiones con chistes. Era querido por todos. Pasaron varios meses y yo me había convertido en parte del paisaje. Los actores ya me conocían, me saludaban por mi nombre. Algunos hasta me pedían platillos específicos. La Chilindrina adoraba mis enchiladas suizas. Don Ramón pedía constantemente mi caldo tlalpeño. Carlos Villagrán me decía que nadie hacía el arroz rojo como yo. Esos pequeños reconocimientos me llenaban de orgullo, pero conforme pasaba el tiempo, las tensiones que al principio eran sutiles comenzaron a hacerse más evidentes. En 1979 las cosas empezaron a cambiar. Hubo rumores de que Carlos Villagrán estaba considerando irse del programa. Doña Socorro me lo contó en voz baja mientras picábamos verduras. Me dijo que Carlos quería hacer su propio programa, que sentía que Kiko merecía más, que estaba cansado de ser personaje secundario. Yo no le creí del todo hasta que una tarde, mientras servía café en el área de descanso, escuché una discusión acalorada que venía de uno de los camerinos. Era Carlos y Roberto. Hablaban fuertes aunque no gritaban. Carlos decía algo sobre porcentajes, sobre reconocimiento, sobre que él también había construido ese éxito. Roberto respondía con voz controlada pero firme, explicando que los personajes eran de su creación, que los derechos eran suyos, que el programa funcionaba como un conjunto. Me alejé rápidamente, antes de que salieran, y me vieran ahí. Pero el corazón me latía fuerte. Era la primera vez que presenciaba algo así. La magia que yo veía en la televisión cada semana estaba sostenida por hilos más frágiles de lo que imaginaba.
Las semanas siguientes fueron tensas. Carlos seguía llegando a las grabaciones, seguía haciendo reír con Kiko, pero algo había cambiado. Se notaba en su lenguaje corporal, en cómo evitaba quedarse a platicar después de las grabaciones, en cómo comía rápido y se iba directo a su camerino. Y entonces, a mediados de 1979, sucedió. Carlos Villagrán dejó el programa. La noticia cayó como bomba. Un día simplemente ya no llegó. Su camerino quedó vacío. Kiko desapareció de los nuevos episodios. El señor Armando nos reunió, a todo el personal de producción, y nos advirtió que no hiciéramos comentarios sobre el tema, que era un asunto privado entre el señor Villagrán y la producción, que todo seguiría con normalidad. Pero nada fue normal después de eso. El ambiente en el set cambió completamente. Los actores que quedaron estaban más serios, más callados. Las bromas disminuyeron. Había una tristeza que flotaba en el aire, aunque nadie hablara de ella abiertamente. Florinda Mesa asumió un rol más protagónico. Sus personajes, especialmente doña Florinda, tuvieron más tiempo en pantalla. Roberto escribía más sketches centrados en ella. Y aunque era talentosa, aunque lo hacía bien, todos sabíamos que estaba llenando el vacío que había dejado Kiko. Ramón Valdés también estaba distante. Lo notaba porque don Ramón siempre había sido bromista conmigo. Siempre me pedía que le sirviera más comida con una sonrisa pícara. Pero después de la salida de Carlos, don Ramón llegaba callado. Comía en silencio y se iba sin decir mucho. Los meses que siguieron a la salida de Carlos Villagrán fueron extraños. El programa continuó. Las grabaciones seguían su ritmo, pero todos sentíamos que algo fundamental se había roto. Yo seguía preparando la comida. Seguía sirviendo los almuerzos, pero ahora el comedor estaba más silencioso. Las risas espontáneas habían disminuido. Ramón Valdés se veía cada vez más cansado. Llegaba temprano, cumplía con sus escenas, pero ya no se quedaba a platicar como antes. Doña Socorro me dijo que don Ramón tenía problemas de salud, que fumaba demasiado, que el ritmo de grabaciones lo estaba agotando. Pero yo veía algo más en sus ojos, veía desilusión. Fue en octubre de 1979 cuando las cosas empeoraron. Una tarde, mientras yo limpiaba las mesas del comedor después del almuerzo, escuché voces elevadas que venían del pasillo cercano. Era Ramón Valdés hablando con Roberto Gómez Bolaños. Me quedé quieta, con el trapo en la mano, sin atreverme a moverme. Ramón decía que ya no era lo mismo, que el programa había perdido su esencia, que escribir sin Carlos era forzado, que los personajes necesitaban respirar de forma diferente. Roberto respondía que el programa era más grande que cualquier actor individual, que habían superado la salida de Carlos y que superarían cualquier obstáculo. Entonces, Ramón dijo algo que me heló la sangre. Dijo que él también estaba considerando irse, que ya no se sentía valorado, que sentía que sus ideas ya no importaban, que todo giraba ahora alrededor de Florinda y que eso no era justo para el resto del elenco. Hubo un silencio pesado. Luego Roberto habló con una voz más fría de la que le había escuchado jamás. Le dijo a Ramón que pensara bien lo que estaba diciendo, que nadie era irreemplazable, que don Ramón como personaje existía, porque él lo había creado, porque él lo había escrito, y que si Ramón Valdés decidía irse, el personaje se quedaría de todas formas. Ramón soltó una risa amarga. Respondió que sin él no había don Ramón, que los personajes cobraban vida por los actores que los interpretaban, no solo por las palabras en el papel. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Ya veremos qué pasa. Cuando los que dimos vida a esto nos vayamos, ya veremos si el público sigue viendo lo mismo. Los pasos se alejaron. Yo salí rápidamente del comedor antes de que alguien me viera ahí. Me fui a la cocina con las manos temblando. Doña Socorro me miró y supo inmediatamente que algo había pasado. Me preguntó qué había escuchado. Se lo conté en susurros. Ella negó con la cabeza con tristeza. Ya sabía que esto iba a pasar, me dijo. Cuando el ego se mete en medio del arte, todo se desmorona. Las semanas siguientes fueron de incertidumbre absoluta. Ramón Valdés seguía llegando a las grabaciones, pero la tensión entre él y Roberto era palpable. Ya no comían en la misma mesa, ya no intercambiaban palabras más allá de lo estrictamente profesional. En enero de 1980 llegó el golpe que todos temíamos, pero que nadie quería admitir. Ramón Valdés dejó el programa. Don Ramón
el personaje más querido, el corazón de la vecindad del Chavo, simplemente desapareció. Un día llegamos y su camerino estaba vacío. Sus cosas ya no estaban. El señor Armando nos reunió nuevamente y nos dio el mismo discurso de siempre, que era una decisión profesional, que el programa continuaría, que no hiciéramos comentarios, pero esta vez era diferente. Perder a Carlos había sido duro, pero perder a Ramón Valdés era devastador. El alma del programa se había ido con él. Yo lo sentía cada día cuando preparaba la comida, y ya no veía a don Ramón pidiendo su caldo tlalpeño, cuando ya no escuchaba su risa ronca llenando el comedor. Los actores que quedaron estaban destrozados internamente, aunque seguían sonriendo frente a las cámaras. María Antonieta de las Nieves lloraba a veces en su camerino. Yo la escuché una tarde cuando le llevé su almuerzo. Edgar Vivar se veía preocupado constantemente. Rubén Aguirre trataba de mantener el ánimo arriba, pero sus ojos reflejaban tristeza. Roberto Gómez Bolaños se encerró más en su trabajo. Escribía obsesivamente, tratando de llenar los vacíos que habían dejado Carlos y Ramón. Creó nuevos personajes, trajo nuevos actores, modificó dinámicas, pero todos sabíamos que no era lo mismo. La química mágica que había hecho del Chavo del Ocho un fenómeno se había roto. Florinda Mesa trabajaba el doble, hacía más personajes, tenía más líneas, más tiempo en pantalla, y aunque se esforzaba genuinamente, aunque era talentosa, la presión sobre ella era enorme. Algunos del equipo técnico murmuraban que ella tenía la culpa de las salidas, que su relación con Roberto había creado favoritismos que habían alejado a los demás. Era injusto, pero así funciona la gente cuando busca culpables. El programa continuó durante 1980, pero era evidente que algo fundamental se había perdido. Los ratings seguían siendo buenos porque la base de fans era enorme, porque la gente amaba a esos personajes, pero internamente todos sabíamos que estábamos en caída libre. Yo seguía yendo cada día, cocinando, sirviendo, siendo invisible. Pero ahora, mi trabajo tenía un sabor amargo. Ya no había emoción al ver a los actores. Ya no había risas espontáneas en el comedor. Era como trabajar en un velorio donde todos fingían que el difunto todavía estaba vivo. Mi esposo Héctor notó el cambio en mí. Me preguntaba por qué ya no contaba anécdotas alegres del trabajo, por qué llegaba a casa callada y triste. Le decía que solo estaba cansada, pero la verdad era que me dolía ver cómo algo tan hermoso se desmoronaba desde adentro. Fue en esos meses cuando empecé a entender algo importante. La magia que vemos en la pantalla siempre tiene un precio. Esas sonrisas, esas risas, esos momentos que nos hacen felices, están construidos sobre el trabajo, el sacrificio y a veces el sufrimiento de personas reales. Y cuando esas personas ya no pueden más, cuando las tensiones explotan, la magia se rompe. Llegó 1981 y con ese año vino el momento que cambiaría todo para mí. El momento en que escuché lo que nunca debía escuchar. Era un viernes de marzo, día de grabación intensiva. Habían programado varios sketches del Chapulín Colorado porque querían adelantar episodios. El ambiente estaba tenso como siempre desde las salidas de Carlos y Ramón. Yo había preparado la comida como todos los días: pollo en mole verde, arroz blanco, ensalada y agua de horchata. Los actores comieron rápido durante el receso del mediodía y regresaron al foro de grabación. Yo me quedé limpiando el comedor, recogiendo platos, lavando trastes. Doña Socorro se había ido temprano ese día porque tenía cita médica, así que estaba sola. Terminé de limpiar cerca de las 3 de la tarde. Guardé los últimos trastes y decidí llevar café fresco al área de descanso que estaba junto a los camerinos, como hacía siempre a esa hora. Preparé una jarra grande, puse tazas limpias en una charola y caminé por el pasillo hacia allá. El pasillo estaba vacío. Todos estaban en el foro, grabando. Podía escuchar a lo lejos las voces amplificadas, las risas del público en vivo, el sonido característico de una grabación en proceso. Llegué al área de descanso y puse la charola sobre la mesa. Estaba a punto de regresar cuando escuché voces que venían del camerino principal, el de Roberto Gómez Bolaños. La puerta estaba entreabierta, no completamente abierta, solo una rendija pequeña. Y las voces que salían de ahí eran fuertes, tensas, cargadas de emoción. Me quedé paralizada. Sabía que debía irme, que no debía escuchar,
que eso violaba todas las reglas de discreción que doña Socorro me había enseñado, pero algo me detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue intuición de que algo importante estaba pasando. Me acerqué despacio a la pared junto al camerino. Desde ahí podía escuchar claramente sin ser vista. Eran dos voces, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Estaban discutiendo. Florinda sonaba desesperada. Decía que ya no aguantaba más, que la presión era insoportable, que todo el mundo la culpaba de las salidas de Carlos y Ramón, que los técnicos le tenían resentimiento, que algunos actores la miraban con desprecio, que se sentía sola cargando todo ese peso. Roberto trataba de calmarla. Le decía que eso pasaría, que con el tiempo la gente entendería que lo importante era el trabajo, que ellos sabían la verdad y eso bastaba. Pero entonces Florinda dijo algo que me hizo contener la respiración. Dijo que tal vez habían cometido un error, que tal vez no debieron haber forzado las cosas, que tal vez debieron ser más cuidadosos con los demás. Y entonces mencionó algo específico, algo que me heló la sangre. Dijo que Carlos se había ido no solo por ego, sino porque Roberto le había dejado claro que mientras él siguiera casado oficialmente con su primera esposa, Florinda nunca sería reconocida públicamente como su pareja, y que eso creaba una tensión insoportable en el set. Que Carlos había confrontado a Roberto sobre el trato preferencial hacia Florinda, y Roberto había respondido diciéndole que si no le gustaba podía irse. Roberto guardó silencio por un momento. Luego habló con una voz más dura, más fría. Le dijo a Florinda que Carlos siempre había sido problemático, que siempre había querido más protagonismo del que merecía, que Kiko era un personaje secundario y punto, que él, Roberto, era el creador, el dueño de todo aquello, y que nadie iba a dictarle cómo manejar su programa o su vida personal. Florinda empezó a llorar. Entre sollozos, dijo que Ramón también se había ido por lo mismo, que don Ramón le había dicho en privado que ya no soportaba ver cómo Roberto ponía sus intereses personales por encima del programa, que sentía que la calidad estaba bajando, porque Roberto estaba más preocupado por complacer a Florinda que por escribir buenas historias. Roberto explotó. Su voz se elevó tanto que dio un paso atrás por reflejo. Gritó que Ramón era un malagradecido, que él lo había hecho famoso, que sin sus guiones, Ramón Valdés seguiría siendo un actor mediocre de películas de tercera, que don Ramón como personaje era suyo, de su creación, y que Ramón Valdés solo había sido el vehículo. Luego dijo algo peor. Dijo que se alegraba de que Ramón se hubiera ido, que ahora podía escribir libremente sin tener que aguantar las quejas constantes de un viejo amargado que creía que el programa le pertenecía, que el error había sido darles demasiado poder a los actores, hacerlos creer que eran indispensables cuando en realidad eran reemplazables. Florinda le suplicó que no dijera eso, que él no lo pensaba realmente, que estaba enojado. Pero Roberto continuó, dijo que el programa iba a continuar con o sin ellos, que traería nuevos actores, que crearía nuevos personajes, que demostraría que Chespirito era más grande que cualquier actor individual. Y entonces dijo la frase que nunca podré olvidar, la frase que me perseguiría durante más de 40 años. Dijo: al final todos van a regresar arrastrándose cuando vean que sin mí no son nada. Carlos va a fracasar con su programa pedorro. Ramón va a terminar haciendo papeles de extra en películas baratas. Y cuando vengan a suplicarme que los deje volver, voy a cerrarles la puerta en la cara. Porque yo soy Chespirito, y ellos son solo actores que tuvieron suerte de que yo los eligiera. El silencio que siguió fue aterrador. Florinda dejó de llorar. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba rota. Le preguntó a Roberto si realmente pensaba eso, si realmente creía que los demás no habían aportado nada, que todo había sido solo él. Roberto no respondió inmediatamente. Luego, con voz más calmada, pero igualmente fría, dijo que él había construido un imperio desde cero, que había creado personajes que vivirían para siempre, que había escrito cientos de episodios, que había dado trabajo a docenas de personas, que sí, los actores habían hecho un buen trabajo, pero que sin sus historias, sin sus ideas, sin su genio creativo, no habría nada. Florinda le dijo que estaba siendo injusto, que estaba dejando que el orgullo lo cegara. Roberto respondió que no era orgullo, era realidad. Escuché pasos acercándose dentro del camerino. Entré en pánico. Si salían y me veían ahí parada junto a la puerta, sabrían que había escuchado todo. Me alejé lo más rápido y silencioso que pude, caminando de puntitas de regreso al pasillo principal.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Llegué a la cocina con las piernas temblando. Me senté en una silla y traté de procesar lo que acababa de escuchar. No podía creerlo. El hombre que había creado los programas más queridos de México, el genio que había hecho reír a generaciones enteras, era capaz de hablar así sobre las personas que habían dado vida a sus personajes. Era capaz de ese nivel de desprecio, de esa frialdad absoluta. Y lo peor era que ahora yo cargaba con ese conocimiento. Yo sabía la verdad detrás de las salidas de Carlos y Ramón. No había sido solo diferencias creativas, como decía la versión oficial, había sido orgullo, ego, resentimiento. Había sido un creador que no podía aceptar que sus criaturas habían cobrado vida gracias a otros, que se negaba a compartir el crédito, que prefería destruir lo que había construido antes que reconocer que el éxito había sido colectivo. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas en mi cabeza. Me preguntaba si debía contárselo a alguien, a doña Socorro, al señor Armando, a mi esposo. ¿Pero para qué? ¿Qué iba a lograr? Si hablaba, me despedirían inmediatamente. Perdería el trabajo que tanto necesitaba. Y además, ¿quién me iba a creer? Era solo la cocinera, una empleada sin importancia. Mi palabra contra la de Roberto Gómez Bolaños. Decidí callarme. Decidí que ese secreto se quedaría conmigo, pero eso no hizo que desapareciera. Cada día que llegaba al trabajo y veía a Roberto dando instrucciones, sonriendo para las cámaras, siendo el genio creativo admirado por todos, yo sabía la verdad, sabía lo que había dicho en ese camerino, y eso me pesaba como una piedra en el pecho. Los meses siguientes fueron terribles. El programa continuó, pero era evidente que algo se había roto definitivamente. En junio de 1981 hubo más cambios. Algunos actores secundarios también se fueron. El formato cambió, ya no era lo mismo. Las grabaciones se sentían forzadas, mecánicas, sin esa chispa mágica que antes tenían. Yo seguía cocinando, seguía sirviendo, seguía siendo invisible, pero por dentro me estaba muriendo. Ver a Florinda llegar cada día con una sonrisa forzada, sabiendo el peso que cargaba. Ver a Roberto actuar como si nada hubiera pasado, como si sus palabras crueles no hubieran destruido amistades de años. Ver al equipo técnico trabajando profesionalmente, pero sin pasión. Todo me dolía. En agosto de 1981 tomé una decisión. Le dije al señor Armando que renunciaba. Inventé una excusa, que mi esposo había conseguido un trabajo mejor en Monterrey y nos íbamos a mudar. No era verdad. Simplemente ya no podía más, ya no podía estar en ese lugar, cargando con ese secreto, viendo cómo la magia se pudría desde adentro. El señor Armando aceptó mi renuncia sin hacer muchas preguntas. Me pagaron lo que me debían y me fui. Mi último día en los estudios fue un viernes. Doña Socorro me preparó un pastel pequeño de despedida. Algunos técnicos con los que me había hecho amiga me regalaron una tarjeta firmada. Fue todo muy discreto, muy simple. No hubo grandes despedidas porque yo no era importante. Solo era la cocinera que se iba. Ninguno de los actores principales se enteró siquiera. Estaban ocupados con las grabaciones. Florinda pasó por la cocina a media mañana a buscar agua, me vio empacando mis cosas y me preguntó si me iba de vacaciones. Le dije que renunciaba, que me mudaba con mi familia. Me deseó suerte con una sonrisa cansada y se fue. Eso fue todo. Roberto nunca supo que me iba, o si lo supo, no le importó. Yo era solo una más del personal que iba y venía, invisible, reemplazable, sin importancia. Y tal vez era mejor así. Tal vez era mejor salir sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin que nadie sospechara que yo cargaba con un secreto que podría haber cambiado la forma en que el público veía a su ídolo. Regresé a mi vida normal. Conseguí trabajo en otra fonda, esta vez cerca de la colonia Roma. El sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba en Televisa, pero no me importó. Necesitaba estar lejos de ahí. Necesitaba no ver más esas caras, no escuchar más esas voces, no cargar más con ese peso diariamente. Mis hijos se decepcionaron cuando les dije que ya no trabajaría con los actores del Chavo. Javier me preguntó por qué, si ese trabajo era tan bueno. Le inventé la misma mentira, que el horario era muy pesado, que quería pasar más tiempo con ellos. Héctor sabía que algo más había pasado, me conocía demasiado bien. Una noche
Me preguntó directamente qué me había hecho renunciar. Estuve a punto de contarle todo. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua, pero al final solo le dije que había visto cosas que me habían desilusionado, que la magia de la televisión era solo eso, ilusión, y que prefería recordar los programas como los veía antes, sin conocer lo que había detrás. Los años pasaron. El programa del Chavo del Ocho continuó hasta 1992, 11 años después de que yo me fui. Lo vi algunas veces por televisión, pero ya no era lo mismo para mí. No podía ver a Roberto sin escuchar sus palabras en ese camerino. No podía ver a Florinda sin recordar su llanto desesperado. Los episodios me parecían huecos, vacíos, como cáscaras de algo que alguna vez fue genuino. Carlos Villagrán hizo su propio programa, pero nunca alcanzó el éxito del Chavo. Roberto había tenido razón en 1910, eso aunque me doliera admitirlo. Sin el universo completo, sin el conjunto de personajes, Kiko solo no era suficiente. Ramón Valdés intentó regresar al programa en 1982, un año después de que yo me fui. Lo vi en las noticias. Había vuelto a interpretar a Don Ramón, pero ya no era igual, algo se había roto definitivamente. Y en 1988, Ramón Valdés murió. Tenía solo 64 años. Cuando vi su funeral por televisión, lloré. Lloré por él, por su talento desperdiciado, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Durante los años siguientes, el éxito del Chavo del Ocho se mantuvo en repeticiones. Las generaciones nuevas seguían descubriendo el programa. Se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, en toda Latinoamérica, en España, incluso en Brasil, donde lo doblaron al portugués. El programa era más grande que nunca, pero yo sabía que los cimientos estaban construidos sobre resentimientos y fracturas que nunca sanaron. Roberto Gómez Bolaños finalmente se divorció de su primera esposa y se casó con Florinda Mesa en 2004. Cuando vi esa noticia, pensé en todo lo que había costado esa relación, las amistades rotas, los actores que se fueron, el ambiente tóxico que se había creado. Se veían felices en las fotos, sonrientes, enamorados, y tal vez lo eran, pero yo sabía el precio que otros habían pagado por esa felicidad. Con los años vinieron más pérdidas. En 2011 murió Carlos Villagrán. No, perdón, me confundí. Carlos seguía vivo. Quien murió ese año fue Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Luego en 2013 murió María Antonieta de las Nieves. Tampoco, ella también seguía viva. Perdónenme, a mi edad la memoria a veces me traiciona con las fechas. Lo que sí recuerdo claramente es que cada vez que moría uno de los actores, los medios hacían homenajes enormes, recordaban anécdotas bonitas, celebraban el legado del programa. Y nadie hablaba de las tensiones. Nadie mencionaba las salidas conflictivas. Nadie contaba la verdad de lo que había pasado detrás de cámaras. Todo era nostalgia endulzada, recuerdos selectivos, la versión oficial de una familia feliz que creó magia junta. Yo guardaba mi secreto y me preguntaba si algún día debía contarlo. Hablaba sola en mi departamento. Ensayaba cómo lo diría, a quién se lo contaría, pero siempre terminaba callándome. ¿Para qué arruinar los recuerdos de millones de personas? ¿Para qué manchar el legado de algo que había dado tanta felicidad? Mi esposo Héctor murió en 2005. Fue su corazón, muy repentino. Cuando estaba en el hospital en sus últimas horas, me pidió que le contara ese secreto que había cargado desde Televisa. Me dijo que sabía que algo me había perseguido todos esos años, que me veía en los ojos cuando aparecía algo del Chavo en la televisión. Le conté todo. Fue la primera y única vez que lo dije en voz alta. Le conté de la discusión en el camerino, de las palabras crueles de Roberto, del llanto de Florinda, de todo. Héctor escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que había hecho bien en callarme, que algunos secretos deben morir con las personas que los conocieron, que la felicidad de millones valía más que la verdad amarga. Murió esa noche, y con él se fue la única persona que conocía mi secreto. Mis hijos crecieron, Javier se hizo ingeniero, Lupita se casó y me dio 3 nietos hermosos. Ellos también vieron el Chavo del Ocho cuando eran niños. Mis nietos lo siguen viendo en las repeticiones infinitas que pasan en la televisión. En 2014 llegó la noticia que sabía que algún día llegaría, pero que no estaba preparada para recibir.
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió a los 85 años. El país entero se detuvo. Fue noticia internacional. Millones lloraron. Hicieron homenajes enormes en el Estadio Azteca, transmisiones especiales, documentales, celebrando su vida y obra. Yo vi todo eso desde mi departamento. Vi a Florinda Mesa devastada en el funeral, rodeada de actores que habían trabajado con Roberto, de políticos, de celebridades, de gente importante. Vi cómo el mundo entero reconocía a un genio que había cambiado la televisión latinoamericana para siempre. Y yo no podía llorar. Trataba, pero no podía, porque cada vez que veía su rostro en la pantalla, escuchaba su voz en ese camerino diciendo esas cosas terribles sobre Ramón y Carlos. Cada vez que alguien hablaba de su legado, yo pensaba en las fracturas que había causado, en las amistades que había destruido con su orgullo. Sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Admiración por su talento innegable, tristeza por su muerte, pero también rabia contenida por todo lo que había escuchado 40 años atrás. ¿Era posible que alguien fuera genio y monstruo al mismo tiempo? ¿Era posible que la misma persona que había creado tanta alegría fuera capaz de tanta crueldad? Durante las semanas que siguieron a su muerte, aparecieron entrevistas viejas, documentales, especiales retrospectivos. En uno de ellos vi a Carlos Villagrán hablando sobre su salida del programa. Decía que había sido una decisión difícil, que había tenido diferencias creativas con Roberto, pero que siempre lo respetó y lo admiró. Hablaba con diplomacia, con cuidado de no decir nada negativo, pero yo veía en sus ojos algo más. Veía dolor viejo, heridas que nunca sanaron completamente. También vi entrevistas con otros actores que habían trabajado en el programa. Todos hablaban maravillas de Roberto, todos contaban anécdotas graciosas, momentos especiales, y yo me preguntaba si realmente lo recordaban así o si el tiempo había suavizado los recuerdos, si la nostalgia había borrado las partes difíciles. Pasaron los meses y la vida continuó. El Chavo del Ocho seguía en repeticiones eternas. Nuevas generaciones lo seguían descubriendo. El legado de Roberto Gómez Bolaños estaba asegurado para siempre, y yo seguía guardando mi secreto, ahora con más peso que nunca porque Roberto ya no estaba para defenderse, para dar su versión, para explicar por qué había dicho esas cosas. Si yo hablaba ahora, sería atacar a un muerto, sería manchar la memoria de alguien que ya no podía responder. Pero el secreto me seguía pesando. Me despertaba en las noches pensando en eso. Me preguntaba si tenía derecho a llevármelo a la tumba, si la verdad merecía ser contada aunque doliera. En 2020 llegó la pandemia y el mundo entero se detuvo. Yo estaba sola en mi departamento, aislada, con demasiado tiempo para pensar. Mis hijos me llamaban por videollamada, preocupados por mí. Durante esos meses de encierro, en la pandemia empecé a escribir. Al principio eran solo notas sueltas, recuerdos que salían a las 3 de la madrugada cuando no podía dormir. Escribía sobre mis años en Televisa, sobre los actores que conocí, sobre las comidas que preparé, sobre el ambiente en el set. Y poco a poco me acerqué al momento central, al día que escuché esa conversación. Lo escribí todo con lujo de detalle, las palabras exactas que recordaba, el tono de voz, la frialdad de Roberto, el llanto de Florinda. Lo puse todo en papel como si al escribirlo pudiera finalmente sacarlo de mi pecho. Cuando terminé tenía casi 50 páginas escritas a mano en libretas viejas. Las leí y releí. Me preguntaba qué hacer con eso. ¿Destruirlo? ¿Guardarlo? ¿Publicarlo de alguna forma? Fue mi nieto mayor, Eduardo, quien me ayudó a decidir. Él estudia comunicación y un día durante una videollamada me preguntó en qué estaba trabajando. Le conté que estaba escribiendo mis memorias de cuando trabajé en Televisa. Se emocionó muchísimo. Me pidió que le dejara leerlas. Le mandé las páginas por correo. Una semana después me llamó con voz seria. Me dijo que lo que había escrito era importante, que era historia, que merecía ser contado. Le expliqué que no. Estaba segura, que tenía miedo de arruinar el legado de personas que ya habían muerto, que no quería ser la villana que destruyó la imagen del Chavo del Ocho. Eduardo me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo que la verdad no destruye legados, los completa, que conocer las fracturas detrás de algo no hace que lo amemos menos, sino que lo humaniza.
que Roberto Gómez Bolaños podía ser genio y hombre imperfecto al mismo tiempo, que ambas cosas eran verdad, pero aún así dudaba. Pasaron 2 años más. En 2022 murió doña Socorro. Tenía 95 años. Fue la última conexión que me quedaba con esos años en Televisa. Cuando me enteré de su muerte, sentí que un capítulo se cerraba definitivamente. Fue entonces cuando tomé la decisión final. Iba a contar mi historia, no para destruir, no para vengarme, no para ser famosa, sino para librarme finalmente de ese peso, para que alguien más supiera la verdad completa, para que cuando yo muriera, esa historia no muriera conmigo. En 2023, busqué la forma de contar esto públicamente. No soy buena con la tecnología, así que mi nieto Eduardo me ayudó. Me sugirió hacer un video, contar mi historia directo a cámara, pero yo no quería eso. No quería que mi cara estuviera asociada a esto. No quería atención personal. Entonces, Eduardo sugirió otra opción, grabar solo mi voz, mientras yo contaba la historia, sin mostrar mi rostro, hacer un relato narrado como los que se han vuelto populares en Internet. Así la gente podría escuchar mi testimonio, pero yo mantendría mi privacidad. Acepté. Durante varios días grabamos en mi departamento. Yo contaba y Eduardo grababa con su teléfono. A veces me quebraba al recordar ciertos momentos. A veces tenía que pausar porque las emociones me superaban. Hoy, en 2025, finalmente estoy lista para que esta historia salga a la luz. Han pasado más de 44 años desde aquel día en el camerino. Todos los protagonistas principales ya no están. Roberto murió en 2014, Ramón Valdés murió en 1988, Rubén Aguirre murió en 2007, Edgar Vivar sigue vivo, pero ya es un hombre mayor. Carlos Villagrán también. Florinda Mesa sigue viva y activa. Sé que esto puede causarle dolor a Florinda. Nunca fue mi intención. Ella también fue víctima de esas circunstancias, atrapada entre su amor por Roberto y la presión de ser culpada por todo lo que salió mal. Pero la verdad es la verdad y creo que después de tanto tiempo merece ser contada. No espero que todos me crean. Sé que habrá gente que dirá que estoy inventando, que busco atención, que quiero manchar un legado sagrado. Lo entiendo. Es más fácil creer en la versión bonita, en la familia feliz que creó magia junta. Pero yo estuve ahí. Yo escuché esas palabras. Y aunque mi memoria puede fallar en fechas exactas o detalles pequeños, la esencia de lo que escuché está grabada en mi mente con fuego. Roberto Gómez Bolaños fue un genio. Eso nunca lo voy a negar. Creó personajes que vivirán para siempre. Escribió historias que hicieron reír a millones. Cambió la televisión latinoamericana de formas que nadie más lo hizo. Pero también fue un hombre con un ego enorme, incapaz de compartir crédito, que prefirió romper amistades antes que admitir que el éxito había sido colectivo. Ambas cosas son verdad. El genio y el hombre imperfecto. La magia en pantalla y el dolor detrás de cámaras. No se contradicen, solo muestran que la vida es compleja, que las personas son multifacéticas, que podemos crear belleza y causar sufrimiento al mismo tiempo. He pasado 44 años cargando con este secreto. Me ha perseguido en sueños, me ha quitado el placer de ver las repeticiones del programa con mis nietos, me ha hecho sentir cómplice de un silencio que tal vez nunca debió existir. Pero también entiendo por qué guardé silencio tanto tiempo. Protegí la ilusión de millones. Mantuve intacta la magia para generaciones que necesitaban creer en algo puro. Ahora, a mis 73 años, cuando mi propia vida se acerca más al final que al principio, siento que finalmente puedo hablar. Los que estuvieron involucrados ya descansaron. El programa ya es historia. El legado está asegurado. Nada de lo que yo diga cambiará. El hecho de que El Chavo del Ocho fue y seguirá siendo uno de los programas más importantes de la televisión. Pero la verdad merece existir. Las fracturas merecen ser reconocidas. El sufrimiento de Ramón y Carlos merece ser validado. Y yo merezco librarme finalmente de este peso. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si te ha mostrado que detrás de toda magia hay personas reales con problemas reales, entonces habré cumplido mi propósito.